todos, bienvenidos a este último programa de esta séptima temporada. Concluimos esta saga de 10 episodios donde hemos tratado de explicar a grandes rasgos las fuerzas y movimientos en diferentes ámbitos que han estado moviendo los hilos y las energías que dirigen a la humanidad hacia la manifestación de eventos y situaciones y que siempre han estado activas, jugando entre bambalinas con las estructuras de nuestra realidad. Hoy, para concluir, veamos un poco más sobre cómo se colocan en el poder esos líderes que hacen de cara visible para nosotros, para la masa de las personas, pero que en realidad están completamente sometidas, total o parcialmente consciente de ellos, a niveles jerárquicos de poder mucho mayores. En general, todos sabemos que nuestros líderes políticos los elegimos entre todos, o eso creemos y nos hacen creer. Las elecciones son el método a través del cual se legitima una opción de poder a la cual se le otorgan diferentes derechos y se les da diferentes permisos, con nuestro voto físico y con el permiso energético, para que entonces hagan y deshagan con bastante libertad. No es ninguna sorpresa que, en general, algunas de las personas que se meten en política lo hacen por convicción de querer cambiar las cosas, mientras que otras muchas lo hacen por el poder que les otorga el cargo y por la posibilidad de beneficiarse del mismo. Lo que la mayoría de personajes públicos desconoce son los procesos de control a los que se van a ver sometidos una vez llegan a tomar posesión de sus carteras y mandatos. Las presiones, amenazas, órdenes directas y lista de acciones a ejecutar es puesta sobre la mesa inmediatamente, de muchas formas distintas, sutil o directamente, para que sea quien esté en el poder, no sea parte de las agendas que los niveles superiores ya han marcado para el territorio, país, región o continente en cuestión. Nada es dejado al azar en estos casos, y todos esos líderes y caras visibles del poder se convierten, queriéndolo o sin quererlo, en marionetas y recursos del sistema, al cual deben obedecer, pues el margen de maniobra es muy pequeño. Si tratan de oponerse, y muchos lo han hecho, las revueltas sociales, los desastres naturales provocados, las confrontaciones internas, incluso las guerras e invasiones de un territorio o país vasallo a otro que no lo es, se ponen en marcha inmediatamente, algo que estamos viendo todos los días en nuestros medios de comunicación que fabrican todo lo necesario para justificar estas acciones. Por otro lado, también se intenta quitar de en medio a todos los políticos y mandatarios que ofrecen resistencia a los poderes en control, creando situaciones que les obliguen a abandonar, inculcándoles diferentes tipos de enfermedades, o simplemente se les quita del poder con atentados de bandera falsa y conflictos sociales preparados para ello. Para esto último, sencillamente se pone a la población con técnicas de control mental y manipulación social en contra de aquellos en el poder que buscan resistir al sistema actual, y por eso, en general, la mayoría de ellos prefiere seguir y acatar órdenes y agendas impuestas por niveles inmediatamente superiores que ver cómo su país, su región o su zona es sacudida con todo tipo de ataques, desastres o conflictos, ya que la carga moral que supone para aquellos que realmente llegaron a creer que podían cambiar las cosas entrando en política o en posiciones de gestión de la sociedad es superior a lo que se suele querer soportar al ver lo que, por no cumplir o acatar las directrices económicas, sociales, militares, etc., que te imponen, pues puede suponer para la población a la que supuestamente deseas gobernar. Así, otra cosa que es que aquellos líderes que llegan al poder empiezan a conocer poco a poco es la estructura que rige cada país y cada región entre bambalinas y cómo funcionan los sistemas de control real que ellos creían iban a gestionar. Al llegar a ciertos puestos de responsabilidad, la mayoría de estos líderes se dan cuenta del poder de las grandes corporaciones para hacer y deshacer, para dictar lo que es legal, lo que no lo es. Además, empiezan a conocer, si no lo hacen ya, el poder del sistema bancario internacional para manejar la caída de un político, presidente o cargo electo, así como la manipulación del sistema legal y judicial para quitar de en medio a quien haga falta o dejar impune a quien se desee. Todo orquestado en un gran juego en el que a veces no es necesario ni es posible conocer a todos los jugadores para intuir que has de jugar según las reglas que te dictan
o salir del mismo, si no se desea ser dañado o responsable del daño a tu población. Por otro lado, cuando estos mismos poderes en control desean hacer llegar a una persona determinada al gobierno en un determinado país, zona o región, el proceso se inicia muchos años antes de que la persona sea ni siquiera una figura pública. Se trabaja para construir una historia sólida y consistente que permita luego, si se intenta rastrear la vida de la persona títere, tener una base sobre la cual sustentar su figura. Hechos que no existieron para esa persona se inventan o se manipulan y se preparan como parte de un currículum o historia, diferentes actuaciones, habilidades y preparaciones que se realizan sobre ella y se la va introduciendo en el sistema poco a poco hasta que se alcanza el cargo o la posición deseada, a veces sin demasiado ruido. No todos están destinados a ser figuras de poder de primer nivel, sino a encontrarse en situaciones a veces de segunda o tercera fila, desde donde se puede influenciar perfectamente aquellos cargos electos, supuestamente por el pueblo, sin que éste centre el escrutinio en estos personajes de menor posición, pero en muchos casos con mucho más poder. Luego, como hemos dicho, cuando es necesario quitarlos de en medio, bien porque se rebelan o bien porque ya no son necesarios, se hace el proceso contrario. Se pueden crear escándalos, se pueden crear situaciones de salud, como hemos comentado, etc., si no desean abandonar, por ejemplo, su puesto obedientemente, o se les puede retirar sin hacer ruido si acceden a ello, recibiendo entonces compensaciones económicas, casi siempre por los servicios prestados, y pasándolos al olvido, y asegurándose que no supondrán un futuro problema para los futuros planes del sistema de control, por lo que han llegado a conocer durante sus mandatos. En general, esta forma de trabajo funciona de manera muy efectiva, ya que además hemos de tener en cuenta la parte no física de este juego, el sistema interdimensional que también interviene, donde ocurren procesos tales como la manipulación y envenenamiento mental de dirigentes para hacerles creer según qué cosas e insertarles según qué ideas en la psique, el acople de todo tipo de entes energéticos, el control de fuerzas negativas sobre sus vidas, etc. Todo es mucho más complejo de lo que parece y no siempre conocido por los propios sujetos. Algunos sí, otros simples marionetas de un juego en el que raras veces le explicaron las reglas antes de empezar a participar en el mismo y del que luego o deciden salir como pueden o bien no tienes más remedio que trabajar bajo lo que se te indica, bajo pena de todo tipo de atentados, conflictos y demás eventos contra tu población. Un abrazo y hasta el próximo encuentro.